Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí la escuchamos. Buenas Para que noches. puedan verificar. Buenas noches. Doctor Basilio Castro. Eso, y con esa impresión. No estoy seguro. ¿Qué te recibo aquí? Buenas noches. Voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos, los que están en otras actividades, por favor. Eso es como tiene que ser. Ya. Bien, vamos a continuar con la parte 2 de la unidad 2, ¿ya? Es un poquito teórico, pero está en el plan de trabajo, entonces tenemos que abarcar este tema también. Bueno, hoy vamos a continuar la exposición con el tema de análisis sobre la educación superior por competencias en la actualidad, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar eh, de un personaje muy conocido, ¿no? Que es Nelson Mandela. Este personaje ha sido un líder sudafricano, ¿no? Activista, que ha luchado sobre todo por la igualdad, por la paz, ¿no? Entonces, una de las frases que él ha mantenido vivo y que hasta ahora es reconocido por muchos educacionistas, es esta frase, ¿no? Que dice, la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, ¿no? Entonces, en base a esta frase, ¿no? Que Nelson Mandela propone para el tema de la educación, No, también muchos autores han desarrollado investigaciones enfatizados en para esta tu frase. hijo. Entonces, a ver, para que nos pongan atención los que están un poquito distraídos con sus micrófonos, vamos a hacer algunas preguntas para que tal vez puedan darse cuenta que ya inició las clases, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta. Dice, ¿cuál es tu pensamiento que tienes para motivar a los estudiantes? Entonces, bueno, cualquiera de nosotros podría tener un pensamiento y es de hecho con la experiencia que cada uno ha adquirido, necesariamente tenemos o transmitimos, ¿no? Un pensamiento. A ver, en ese entendido, tal vez dos personas que puedan indicarnos cuál sería su pensamiento que tiene para motivar a los estudiantes. Adelante, Marcelino. Bien, buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Bien, lo que más se utiliza, bueno, yo lo utilizo como una herramienta, es la comparación, ¿no? Entre lo que es nuestro país internamente y lo que es, digamos, el exterior. Y a eso yo lo ligo lo que es, digamos, la vida actual y lo que va a ser la vida en el futuro individualmente, o sea, de cada persona, ¿no? Tanto de los estudiantes como de cualquier otra persona. Bueno, sabemos desgraciadamente que nuestro país es un país en vías de desarrollo, donde, bueno, prácticamente a la parte de ingeniería se lo ha abandonado, ¿no? Cada quien quiere, digamos, desarrollar, así como en las universidades ha entrado esa corriente, bueno, se va a chocar con una gran barrera, ¿no? De la producción. En cualquier país del mundo desarrollado, primero está la ingeniería, luego está la salud y luego vienen las otras áreas, ¿no? Las áreas financieras y demás. Ya, pero sin embargo, pero ¿por qué es así, no? Y ese análisis se hace, o yo lo hago en mis clases, ¿no? Vemos las diferencias, vemos, o sea, comparamos, ¿no? ¿Qué producimos aquí en Bolivia y qué producen en el exterior? ¿Cómo vivimos y cómo viven? Por ejemplo, un ejemplito bien claro, ¿no?
Hace días, bueno, el día viernes, creo que fue, sí, el viernes, el 10 en la madrugada participó, este, ¿cómo es? Garibay, ¿no? El Y corredor. sí, el cocedor, exacto, y Héctor Garibay. Y bueno, él hacía comentarios, decía que iba a estar entre los primeros, bueno, pero los que conocemos el contexto internacional, nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que como docentes todos nos informamos y en profundidad con respecto a la tecnología, a la vida y demás. Ya sabemos que nuestro nivel es sumamente precario, ¿no? En todo, ¿no? O sea, quizás la persona tiene ganas de hacer las cosas, pero no alcanza con la política que tenemos, con la organización, con las cabezas que guían, ¿no? La sociedad, en toda instancia, ¿no? Falta preparación, falta enfoque de desarrollo, falta cultura, incluso ortografía podemos decir, ¿no? Desgraciadamente estamos lejos. Y bueno, eso es lo que yo utilizo, la comparación. Y los mismos jóvenes se dan cuenta, ¿no? Dicen, hoy día, por ejemplo, yo les digo, ustedes en 5 años o 6 años van a ser ingenieros. Así que si les gusta tratar, digamos, quizás de forma diferente a sus docentes, háganlo de buena forma, porque ustedes también van a ser mis colegas, ¿no? Entonces, y a mí con respecto al trato hacia los estudiantes, yo los trato con mucho respeto, pero cuando no hacen sus actividades, bueno, quizás porque fui formado en otro sistema, yo soy duro, ¿no? Y les digo de frente lo que tiene que pasar. Incluso les pongo el ejemplo de para qué han venido a la universidad si no tienen ganas de hacer las cosas, ¿ya? Y la comparación es constante, ¿ya? Como decía, trato de indiscuir lo que es la ingeniería y lo que debería ser, ¿no? Si la ingeniería estuviera, digamos, en primer lugar dentro del país. Hoy día vemos esta realidad, esta triste realidad que vivimos, ¿no? Sin producción no hay nada, no hay finanzas, no hay nada, en absoluto no hay nada. Ya, y ojalá, ¿no? Digo, en el futuro se vea, ¿no? Bueno, eso es lo que utilizo y gracias por escucharme, ¿no? Es una de las herramientas, la comparación, es decir, en lo que es actual, lo que va a ser y lo que es internamente como país y lo que es con el exterior, ¿no? Y nuestras tecnologías, qué es lo que tenemos y qué es lo que aprovechamos. Bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias. A ver, vamos a escuchar otra opinión. Magin, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo lo que habitualmente hago es motivarlos, que el mundo está corriendo a pasos grandes. Para comparar con ello, tenemos que ubicarnos acá en nuestro país, pues seguramente somos como 15 millones de habitantes. De ellos, bueno, un porcentaje, probablemente unos, no sé, unos 7%, 10% quizás somos profesionales en Bolivia, y tenemos que competir entre ellos. Por ejemplo, en ingeniería, hace rato el colega decía, yo ya el 2003, algo así, me registré y era el número 15.000, ¿no? Entre 15.000 y fracción, ingeniero. Seguramente hasta aquí debe ser pues 30.000, 40.000 ingenieros, no sé cuántos serán, ¿no? Debe ser varios. Entonces, fíjese que hay que competir con ellos, ¿no? Con ellos hay que competir. Entonces, si hoy no aprovechamos al máximo la predisposición desde el estudiante, que obviamente tiene que resolver varias otras circunstancias en su casa, en su familia, en su entorno, en fin. Asimismo, aprovechar del docente o de la docente es los únicos insumos, los únicos instrumentos que podría ayudarnos a ser grandes personajes. La autodidacción, evidente, es una herramienta, es un insumo que nos va a ayudar muchísimo y el pensamiento entonces tiene que ser triunfar, ser el mejor, ser el personal, el profesional de calidad, ¿no? Tener altos dotes para calificar como profesional.
ahí sí vale la pena muchísimo lo que es la destreza y la destreza de que lo aprendes. Obviamente ahí el docente tiene que estar muy bien suministrado de conocimientos locales, regionales, internacionales e intercontinentales para poder hacer las comparaciones, ¿no es cierto? Algunas ejemplificaciones, etcétera. Y ese es el pensamiento que yo los voy inculcando, que tienen que ser los mejores. En la oficina no hay por qué tendrían que ellos estar rezagándose. Me tocó algunas veces estar con prácticas preprofesionales, el otro día hablábamos, pues simplemente hay que dotarte de conocimiento, ¿no? Manejar las normativas actuales, esos espacios de práctica seguramente servirá mucho. Entonces, el pensamiento del triunfador, simplemente eso. Yo también escribí algunas veces unos mensajes a su página de Héctor Garibay. El triunfo es cuestión de uno, es voluntad de uno mismo. Obviamente requiere, sí, estos insumos de motivación, en fin, pero la voluntad tiene que estar puesta primeramente en la persona que tiene que dar pasos grandes. Yo aprendí de muchos docentes que eran muy, muy admirados, pero de a poquito he ido ganándoles, quizás así como en la carrera de maratón, y ahora ellos me consultan, ¿no? Pero igual siguen siendo mis grandes profesores porque en el pasado me habían enseñado y ahora me dicen, Maginte es una consulta, una persona muy, muy preparada, en fin, yo les agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, eso es la forma. Gracias. Muy bien, muy buen aporte. Weller, el último, por favor, y vamos a continuar con la exposición. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, para mí deberíamos, bueno, yo tengo, digamos, en mis clases imparto lo que es un pensamiento, primero, que sea optimista, ¿no? Tenemos que siempre ver el lado positivo, o puedo decir un pensamiento positivo también, ¿no? No ver todo negativo, sino es que siempre mañana, como dicen, ¿no? Va a salir igual el sol. Entonces hay que ser optimista, hay que ser perseverante, ¿no? Buscar un pensamiento perseverante porque hay que enseñarles a no rendirse o claudicar al estudiante. Hay que, bueno, tener también un pensamiento crítico, ¿no? Y también autocrítico, ¿no? Debemos ver qué cosas se puede rescatar, qué cosas no, y tomar las mejores decisiones sobre eso, ¿no? Y evaluarse, autoevaluarse una persona, qué es lo que ha hecho en el día, ¿no? Y cómo puede mejorar al día siguiente. Y por último, un pensamiento escéptico, por el hecho de que no, uno no debe confiarse totalmente en lo que le dicen, ¿no? Tiene que uno averiguarlo, indagarlo, investigarlo. Entonces yo por lo menos les digo, deben ser escépticos. Puedo estar mintiéndoles, ustedes no pueden creer 100% al docente, ustedes tienen que investigar, tienen que poner algo de duda y decir, ¿no? ¿Será que me ha dicho la verdad? Entonces, tienen que investigar por su parte. Entonces, yo por lo menos imparto, por mí, digamos, en cada clase trato de darles, digamos, este tipo de pensamiento a los estudiantes. Gracias. Muy bien, Weller. Bien. Sí, no, evidentemente, ¿no? Cada uno va a tener una manera, una forma, un pensamiento único, ¿no? Es por eso también que si nosotros vemos los requisitos que nos piden para poder ser docentes o en este caso impartir enseñanza, está en nuestros reglamentos internos también de la universidad el hecho de la presentación de este tipo de libros, por ejemplo, ¿no? Bueno, le llaman por diferentes nombres, ¿no? En algunos casos es la creación de memoria digital o memoria física de cada uno, ¿no? Donde todos a veces registramos esto, ¿no? Con un nombre, con un título, y está en CENAPI y en diferentes instituciones, ¿no? Entonces, de esa manera también, como estamos viendo ahora la educación superior por competencias, es que este tipo de frases que se han ido creando, este tipo de pensamientos que cada uno de ustedes van creando y con esto van motivando a los estudiantes, es que de aquí en adelante y también en esta exposición vamos a ver cómo en un futuro se va a volver muy importante, ¿no? Entonces, es importante transmitir a los estudiantes un pensamiento, ¿no? De cada uno de nosotros para que ellos vayan analizando, ¿no? Y hemos hablado en la anterior clase de que
El estudiante ahora viene preparado, viene, tal vez no en su 100%, pero en su mayoría ya viene con una especie de conocimiento básico, tal vez, ¿no? Y lo que quiere es retroalimentarse, alimentarse más del conocimiento y aprender. ¿Y qué es lo que va a hacer, no? Y además de eso, ahora estamos con eh, con una mentalidad de actualizarnos en esto de la educación superior por competencia, ¿no? Para muchos, por ejemplo, que algunos me han ido escribiendo, es que pareciera que se ha vuelto muy teórico, pareciera que ahora tenemos que tener doble trabajo, ¿no? Aparte de enseñar lo que sabemos, ahora tenemos que ser también motivadores, tenemos que ser pensistas, tenemos que ser autodidactas y qué pasa con nuestros salarios, qué pasa con el tiempo que nosotros invertimos para poder hacer esto, porque esto no sale, ¿no? Te vas a una clase y te presentes y ahí no te sale un pensamiento ya hecho, ¿no? Entonces siempre hay un análisis, siempre hay un estudio, ¿no? Y cómo se va a transmitir y por si nos preguntan qué voy a responder o cómo voy a armar la pregunta que yo quiero hacer para que ellos también me puedan preguntar lo que yo necesito que me pregunten, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento lo tenemos que analizar, ¿no? Entonces, evidentemente tal vez es una carga laboral, pero va a ser una carga laboral que en un futuro nos va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y que a la vez no solamente estamos retroalimentando a los estudiantes, sino también entre nosotros mismos, ¿no? Y por eso ahora se va a volver este tipo de educación, los tipos de pensamiento, los tipos de trabajo que realicemos ya van a ser colaboristas también, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos que ir ya nosotros haciendo un pensamiento, ¿no? Entonces, pues los que no tienen tal vez un pensamiento, los que tal vez no se han imaginado que en algún momento puedan pedirnos un pensamiento para motivar a nuestros estudiantes, lo podemos ir pensando ya, ¿no? Tal vez al finalizar el módulo, nuestra monografía o al finalizar el diplomado ya pueda tener un pensamiento propio de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta esa parte también para que todos puedan armar un pensamiento específico de su área, de su persona, para que esto se pueda transmitir a los estudiantes con el objetivo de motivarlos. Ya, entonces vamos a continuar. Introducción, ¿no? Esto es referente a la diapositiva, bueno, al tema, ¿no? Que vamos a abordar hoy, que son dos, que es análisis sobre la educación superior por competencias en la actualidad, ¿no? Entonces, en su introducción, lo que nos dice es, ¿no? La educación por competencia en la educación superior es un enfoque centrado en desarrollar en los estudiantes habilidades, ¿no? Entonces, estas habilidades y conocimientos prácticos que sean aplicables en contextos reales, ¿no? En este enfoque no solo se valora el saber teórico, sino también la capacidad de aplicarlo en situaciones concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a valorar este saber teórico? ¿Cómo vamos a también saber la capacidad de aplicarlo en situaciones concretas, ¿no? A diferencia del enfoque tradicional, esto ya lo habíamos mencionado, si no me equivoco, en una anterior clase, se centraba en la adquisición de conocimientos, ¿no? Pero hoy en día las competencias están enfocadas a hacer que el estudiante tenga un conocimiento específico, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería podemos tener un estudiante que no solo sabe calcular resistencia, sino también puede aplicar un diseño de una estructura real, ¿no? De esto, ¿no? Hacer un ejercicio, una prueba, ¿no? Entonces, esto en los primeros años puede ser muy importante empezarles a decir que no solamente tenemos fórmulas para calcular, sino que también lo podemos estructurar, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. El contexto actual de la educación por competencias. Bueno, como dice acá en el texto, ¿no? La transición hacia el enfoque por competencias en la educación superior ha sido impulsada por la necesidad de formar profesionales más capacitados, ¿no? Para enfrentar los retos del mundo laboral actual. Las universidades están adaptando sus programas para incluir más prácticas, proyectos y evaluaciones basadas en competencias. Pero para que esto se haga realidad, lo primero que tienen que tener es el personal adecuado, ¿no? Y en este caso, el personal que más va a actuar y va a hacerle frente a este tipo de educación es el docente, ¿no? Entonces, el docente es el primero que está enfrentando este cambio estructural en la educación por competencias. Y para eso es necesario tal vez repetir N veces lo que significa hacer educación por competencias. Y en la actualidad,
tenemos esta versatilidad, ¿no? Las universidades que han implementado programas basados en proyectos donde los estudiantes desarrollan competencias específicas a lo largo de sus estudios, han tenido resultados más positivos, ¿no? Han tenido resultados de empleabilidad directa, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, estábamos haciendo un estudio entre colegas de este diplomado, por ejemplo, las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Y ahora ven, yo vi uno aquí en la Vallivian, cerca de la UPA, y también en la ciudad, ¿no? Unos anuncios que dicen, no seas teórico, séte práctico, ¿no? Entonces, de alguna manera esto llama la atención, ¿no? Pero están enfocados, obviamente, en este tipo de educación, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, podemos ver aquí explicándoles sobre este cuadro, las universidades están implementando programas basados en proyectos, ¿no? Enfrentar retos, adaptación de programas, evaluación basado en competencias, ¿no? ¿Cómo vemos enfrentar los retos? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos? ¿No? Vamos a ver, en este caso, de nuestra universidad, la UPA, cómo vamos a enfrentar. El primer reto que se ha puesto la universidad es formar a los docentes en este nivel de educación superior por competencias. Adaptar los programas, vamos a tener ahí un poco tal vez cambios, ¿no? De poder adaptar nuestras mallas curriculares de acuerdo a la necesidad que hoy en día se está replanteando la universidad. Las evaluaciones basadas ya en competencias, ¿no? La tradicionalista ya tiene que cambiar, estructurarse, actualizarse y convertirlo, ¿no? Basado en competencia. Y para eso necesitamos herramientas. Las herramientas que vamos a utilizar en este tipo de evaluaciones ya van a ser transformadas, ¿no? Obviamente no se está dejando de lado lo que es la evaluación tradicionalista, porque es una herramienta también. Sin embargo, sobre esta hay que complementar con las que sean necesarias. A ver, en este caso también podemos comentar en algunas experiencias que hemos ido analizando entre todos los colegas de este diplomado que han tenido que modificar sus currículos, ¿no? Para incluir actividades prácticas, por ejemplo, ¿no? Mencionando casos concretos, ¿no? De cada tipo, ¿no? En este caso, ¿ya? Programas de educación tal vez dual, ¿no? Estudiantes que combinan estudio, ¿no? Entonces, eso también se ve bastante ahora, ¿no? Los mismos estudiantes, si hacemos una encuesta pequeña en nuestras aulas, muchos para saber ingeniería y saben también ellos que los textos vienen en inglés, entonces hacen un estudio dual, ¿no? O algunos están en algunos institutos, por ejemplo, la Pedro Domingo Murillo, donde ahí van a aprender la parte práctica y hay que reconocer que nuestra universidad es un poco también teórica, ¿no? Entonces, eso se considera en estos aspectos. Pasar a micrófonos, por favor. ¿Tienes? Disculpe, licenciada, ¿puedo hacer una observación? Sí, adelante. Bueno, el papel del técnico es diferente al papel del ingeniero, con lo que es un poquito complicado comparar la escuela industrial con lo que es una carrera de ingeniería. Por favor, le pediría que tome en cuenta esa situación. Gracias. Sí, solamente para aclaración, licenciado, me refiero a que los estudiantes hacen estudios duales en el tema de que ellos creen que con estudiar en la universidad una carrera pueden complementar con estudiar algo parecido en los institutos, ¿no? Entonces, obviamente es muy diferente, ¿no? Entonces, pero ellos lo ven de esa manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es guiar esta educación dual que ellos están tomando y indicarles, ¿no? Lo que es en realidad lo que están haciendo ellos. Bueno, eso como aclaración. Desafíos actuales, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? A pesar de los avances, la educación por competencias se enfrenta a varios desafíos como la adaptación de los docentes a nuevos métodos de enseñanza, la necesidad de recursos tecnológicos y la evaluación efectiva de competencias, ¿no?
Estamos viendo aquí, por ejemplo, he puesto 5 puntos, ¿no? Por ejemplo, actualizar metodologías, pasar clases magistrales. Hay que considerar también que en este caso los facilitadores del aprendizaje son los docentes, ¿ya? Ellos actualizan las metodologías, ¿no? Elaboración de talleres y proyectos y, bueno, colaboración con plataformas virtuales, ¿no? En las carreras como en ingeniería, por ejemplo, se tiene que adaptar los roles como, en este caso, los docentes, facilitadores del aprendizaje, ¿no? Y la tecnología juega un papel importante, ¿no? Que es crucial en este proceso, en todas las áreas de ingeniería, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver los estudiantes cómo creen que las plataformas ayudan, ¿no? En su aprendizaje. Entonces, ellos piensan que con plataformas ya estamos incursionando en un método de aprendizaje. Sin embargo, está la falencia, ¿no? De muchos de ellos que solo nos dejan en visto y no hacen el seguimiento correspondiente a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Beneficios del enfoque por competencias, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver numerosos beneficios, ¿no? Del enfoque por competencias. Por ejemplo, aquí vamos a tener 4, ¿no? Podemos mostrar una, ¿no? Mejor preparación para el mundo laboral, ¿no? Los estudiantes deben salir mejor preparados para enfrentar los problemas reales de la industria, ¿no? O en el caso de la empleabilidad, donde en cualquier área que se encuentre, ¿no? Debido a que ya ellos habrían trabajado en proyectos simulados, ¿no? Que habíamos hablado ya en la anterior clase. El aprendizaje más significativo, ¿no? Es más significativo, obviamente, el aprendizaje porque ya está más especificado, ¿no? Más especializado en el ámbito de las competencias, ¿no? Mayor motivación, ¿no? Entonces, el estudiante, para tener una mayor motivación, lo que hace el docente es pues darle esa forma de motivación que ellos necesitan, ¿no? Ese enfoque que nosotros vamos a introducir cuando se va al aula y se explica, ¿no? Y se motiva, ¿no? Y se enseña, ¿no? Es bien clarito cuando el estudiante se siente motivado y empieza a hacer preguntas, empieza a consultar o a hacer un seguimiento de lo que se le está enseñando, ¿no? Mayor empleabilidad. Obviamente, una vez finalizado lo que es el tema de la preparación, el tema del aprendizaje, la motivación, ya finalizando los años en la universidad, ellos van a tener una mayor empleabilidad porque van a tener todas las herramientas para poder enfrentar esto, ¿no? Bueno, esos 4 puntos son y hay más, ¿no? Tal vez alguien quiera aportar con algún beneficio más que piensa que de aquí en adelante puede complementarse con esto de las competencias. ¿Alguien puede aportar? Disculpe, licenciada, una observación, ¿puedo hacerla? Adelante. Bueno, totalmente positivo, ¿no? Desde el punto de vista general, pero imaginemos, ¿no? De que tenemos por semestre mínimamente, o sea, el estudiante debe cursar 6 asignaturas. ¿Qué tal si nos imaginamos un poquito que eh, no se den los proyectos en las 6 asignaturas, simplemente en 3? La cantidad de trabajo que va a realizar el estudiante y los medios, podremos decir, materiales, yo creo que van a ser insuficientes. Entonces, seguramente debe haber alguna situación especial, ¿no? Por ejemplo, en las universidades alemanas se lleva simplemente un proyecto por semestre, ¿ya? Pero si nos enfocamos plenamente en la educación por competencias, en cada asignatura se tendría que tener eh, un proyecto de curso por asignatura. No simplemente esa observación, después me parece que todo lo que está escrito puede ser que se alcance. Gracias. Ya, muy bien. Más adelante en esta misma diapositiva vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a ir estructurando las competencias organizándonos con docentes, ¿no?
en este caso del área de ingeniería, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo entre colegas tiene que enfatizarse y debe ser una herramienta que debemos insertar en esto y debe ser una propuesta, ¿no? Al final, de que no podemos, obviamente tiene toda la razón. No podemos cada asignatura hacer un proyecto, nos va a faltar tiempo, nos va a faltar espacios para poder hacer demostrativo este tipo de educación. Sin embargo, y desde el primer día de clase hemos ido mencionando, ahora hay que aprender a ser colaborativos con nuestros colegas, tal vez del mismo año, tal vez de las mismas áreas o de las mismas materias, ¿no? Tal vez materias complementarias, materias troncales, se podría hacer y proponer, ¿no? Al finalizar en las monografías que vamos a presentar, una propuesta que podría ser eso, ¿no? Tal vez presentar proyectos por materias troncales, por ejemplo, o tal vez materias electivas, o tal vez materias complementarias, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Algunas maneras también en el segundo o tercer módulo nos van a ir direccionando en este enfoque para poder hacer este tipo de presentación y poder obtener un resultado, porque si queremos implementar por materia, por ejemplo, proyectos, simulacros y demás, nos vamos a ver no solamente nosotros saturados con actividades y tareas, sino también los estudiantes, ¿no? Alex, Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? sí, adelante, por Ay, favor. gracias, licenciada. Respecto a la pregunta de algunos beneficios más del enfoque por competencia, yo quisiera hacer más énfasis en el tema de investigación, ¿no? Actualmente, lastimosamente, no estamos investigando mucho en las universidades, si bien presentamos trabajos, artículos, etcétera, pero nos falta el tema de investigación, ¿no? Entonces, este enfoque por competencias, donde queremos activar, ¿no? Ese aprendizaje pasivo, un aprendizaje activo de parte de los estudiantes, va a tener también una conclusión en que se va a poder ir a investigar más de temas actuales o de temas muy referentes al tema de ingeniería, ¿no? Actualmente hay muchos problemas propios del país que no están siendo resueltos y lastimosamente tampoco las universidades estamos proponiendo, ¿no? Y eso nos incluimos todos nosotros. Podemos dar como el tema de hidrocarburos, el tema de gas, el tema del agua que ha sido tan sensible para aquí, para la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, yo considero que otro beneficio es la investigación y que tenemos que motivar que si bien nosotros vamos a dar el aprendizaje base o lo que es referente a un currículum, ahí el estudiante tiene que ir afrontando problemas actuales y referentes a la sociedad con esta investigación. Gracias, licenciada. Muy bien, Alex. Evidentemente, ¿no? La investigación es, aparte de ser algo nuevo, novedoso en la universidad y en el aprendizaje que se incursiona a los estudiantes, es una forma de retroalimentar, ¿no? De conocer más y profundizar. Si es que ya se conoce algo, profundizar más. Bueno, sí, tiene toda la razón, licenciado. ¿Alguien más? Bien, Buenas vamos a noches. continuar. Javier, adelante. Sí, una de las partes importantes que se ve en lo que es por competencias es el aprendizaje autónomo, ¿sí? Porque en este sentido, pues los estudiantes siempre dan pasos adelante en lo que son sus proyectos, que es la base esencial en lo que es competencias, ¿sí? Entonces ellos dan un plus adicional, ¿sí? Entonces aprenden a aprender también ahí. Muy bien, Javier. Bien, vamos a continuar, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí el rol de las instituciones y el docente, ¿no? Como íbamos mencionando, ¿no? Las instituciones educativas y los docentes juegan un papel fundamental en la implementación efectiva del enfoque por competencias. Entonces, es necesario un cambio en la cultura institucional y en las prácticas docentes para adaptarse a este nuevo paradigma, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Dos fundamentos que vamos a hablar, es la formación continua y la colaboración interdisciplinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en formación continua tenemos programas de desarrollo. Estos programas de desarrollo profesional están alineados, ¿no? Con las necesidades de la educación por competencia, deben estar alineados. Estos programas deben incluir talleres, cursos, seminarios sobre nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? Aparte de que
de que estos programas de desarrollo profesional sean implementados no solamente en nosotros, también en estudiantes, ¿no? Donde se haga este tipo de actividades, ¿no? Que se ha mencionado, ¿no? Los cursos, los seminarios, y poder implementar en ellos lo que es las nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? Las herramientas tecnológicas, ¿no? Y las estrategias que se tienen que utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría realizar ahora, ¿no? En las universidades, coordinando con los centros de estudiantes, hacer un taller, por ejemplo, ¿no? De aprendizaje basado en competencias, ¿no? Donde los docentes puedan impartir, ¿no? A través de estos cursos de capacitación, donde ustedes ya tienen herramientas ya interdisciplinar y también en su formación personal, puedan ustedes transmitir este tipo de enfoques, ¿no? A los estudiantes a través de estos seminarios. ¿No? El acceso a recursos y herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien esencial que los docentes tengan este acceso a los recursos pedagógicos, ¿no? Y tecnológicos que faciliten la implementación de las metodologías. Y bueno, para que los estudiantes estén activos, ¿no? En todo momento, ¿no? Como hemos hablado en la anterior clase, podemos ver acá software de simulación, ¿no? Algunas plataformas, el aprendizaje en línea, que siempre ahora, por ejemplo, manejamos el WhatsApp, ¿no? Y vemos cómo podemos informarnos, cómo llegamos directamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, el material didáctico ya tiene que ser actualizado también, ¿no? Ya habíamos mencionado esa parte, ¿no? Entonces, toda esa parte es importante implementarla, ¿no? Que los módulos que impartamos o las clases que impartamos tenga ejemplos, ¿no? De proyectos, ejemplos de implementación en aula, ¿no? Entonces, la evaluación, otro punto, ¿no? Importante, ¿no? Que se tiene que constituir en las aulas cuando estemos impartiendo este tema de la evaluación después de haber avanzado ciertos temas de acuerdo al avance que se ha cronometrado, ¿no? Entonces, tienen que establecerse mecanismos para evaluar el desempeño de los estudiantes, ¿no? Y los docentes debemos tener esa habilidad de implementar, ¿no? Esta evaluación y que sea constructiva para ellos, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, podemos poner aquí tal vez, ¿no? Muchos evaluamos lo que es cómo has resuelto alguna fórmula o algún caso práctico, ¿no? Entonces, tal vez ahí podríamos adicionar, ¿no? Como de la forma que estás resolviendo, por ejemplo. O tal vez podría ser una evaluación oral donde veamos cómo se expresa el estudiante, qué tipo de herramientas orales utiliza para poder desenvolverse en cuanto al aprendizaje que se le ha remitido, ¿no? Acá otro punto es, colaboración interdisciplinar, ¿no? Espacio para la colaboración profesional, ¿no? Entonces, ahí podemos analizar que las instituciones tienen que crear espacios físicos. En lo que hace un momento decía un colega, ¿no? De que actualmente en la universidad no tenemos tal vez esos espacios físicos, tal vez no tenemos esa estructura que se necesita, ¿no? Y bueno, tal vez aprovechar en este caso la virtualidad o la simulación, ¿no? De algunos softwares que se pueda implementar para que ellos hagan simulación o prácticas directas en las aulas, ¿no? Tal vez hacer compartir ideas entre estudiantes, ¿no? Realizar proyectos conjuntos, ¿no? Y bueno, tener una visión más comprensiva, ¿no? Entre ellos mismos. Sobre todo integradora, ¿no? Proyectos interdisciplinarios. Estos proyectos tienen que involucrar a docentes y estudiantes, ¿no? Por ejemplo, las famosas ferias, ¿no? Donde el docente se vuelve tutor del grupo que va a participar en las ferias. Entonces ahí ya se está realizando ese tipo de proyecto interdisciplinario porque está compuesto por docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, la capacidad de trabajar en equipo en entornos diversos, ¿no? Es una herramienta que ayuda bastante, ¿no? Obviamente lo toman al docente como el que está realizando el papel principal de esta actividad. Sin embargo, como hemos indicado, también nosotros somos los que aprendemos, ¿no? Con comunidad de práctica, ¿no? Entonces, podemos realizar grupos, comunidades de práctica,
entre docentes en distintas disciplinas, ¿no? Podemos hacer un intercambio continuo de conocimientos, podemos hacer intercambio de experiencias y podemos desarrollar mediante estos intercambios nuevas estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces ahora el compartir los conocimientos entre docentes pueden hacer que sea muy práctico esto de la educación por competencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Futuro de la educación superior por competencia. Bueno, aquí en el texto dice clarito, ¿no? El futuro de la educación por competencia apunta a una mayor integración de la tecnología, la personalización del aprendizaje y una conexión más fuerte con el mundo laboral. Esto plantea tanto oportunidades como desafíos, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para personalizar los programas de aprendizaje, ¿no? Alianzas entre universidades, lo que mencionábamos, ¿no? Y empresas, ¿no? Para asegurar que las competencias enseñadas sean las que realmente se necesitan en el mercado, ¿no? Porque ahora la lucha es esa, ¿no? Una vez que salgan nuestros estudiantes, tengan la oportunidad de empleabilidad en corto tiempo, ¿no? Obviamente esto genera bastante compromiso también de parte de ellos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, bueno, aquí he puesto una frase, una reflexión más que todo, ¿no? Todos los actores educativos deben trabajar para mejorar este enfoque, ¿no? Entonces, esto de las oportunidades, verlo como unos desafíos es muy importante, ¿no? Replantearlo nosotros como docentes y poder ver cómo vamos a esto transmitir a los estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, aquí, y me gustaría, ¿no? Conocer también lo que ustedes piensan sobre esto. Ustedes, ¿cómo ven su propia educación y cómo creen que va a evolucionar en los próximos años a partir de estos avances que se están realizando? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Marcelino, adelante. Bueno, eh, sabemos que en todo el mundo o sea, ¿por qué se demanda la mejor educación? Eh, es precisamente por la calidad de vida que una sociedad tiene que alcanzar o proyecta alcanzar. Entonces, para esto, creo que los gobiernos desarrollados, si es que leemos un poquito algunos autores, han enfocado lo que es la alianza tanto, tanto del gobierno como de la parte productiva, o sea, empresarial. Y todo se basa en el desarrollo de proyectos, ¿ya? Entonces, sabemos también por otro lado que si hay proyectos, eh, o sea, ¿de dónde nacen los proyectos? Los proyectos nacen de las necesidades, pueden ser sociales o pueden ser también individuales, en el sentido, digamos, de algunas empresas privadas o de o de algunos espacios o de lugares gubernamentales. Pero hoy en día, tanto lo que es el sistema educativo, lo que es el sistema de gobierno y lo que es el sistema de producción, está prácticamente dividido. La universidad va por su lado. El criterio de que aprueba o no aprueba es únicamente dentro de la universidad. Luego, cuando el profesional sale afuera, no colma las expectativas ni del Estado y peor de la empresa privada, porque la empresa privada, pues, no va a jugar, no va a apostar a nada, necesita lo mejor, ¿ya? Entonces, eh, todo lo que se refiere a los proyectos viene dado de las necesidades, ¿no? Ese es el fundamento, ¿no? Si consultamos alguna bibliografía, ¿no? Podemos ver los sistemas que usted ha nombrado la anterior clase sobre los módulos, por ejemplo, el sistema inglés tiene, ¿no? Ese tipo de formación. Eh,
todo lo hacen en base a módulos, pero basado en las necesidades sociales y productivas. Entonces, el futuro yo lo veo, o sea, en cubrir estas necesidades, ¿no? Los chinos, por ejemplo, ¿qué es lo que querían ser? Querían ser el país más desarrollado. ¿Qué necesidades tenían para eso? Entonces, los expertos han diseñado unas estrategias y lo están logrando, ¿no? Y cada país, cada potencia tiene precisamente esas estrategias designadas para cubrir las necesidades y proyectarlas para que un día puedan ser lo que les dé la ventaja. Bueno, gracias. Está bien, Marcelino. ¿Alguien más? A ver, vamos a hacer participar a los que no participan, por favor. Rita, ¿está Rita? ¿No está Rita? Juan Gutiérrez. Gonzalo. Bueno. Efraín, adelante, por favor. Sí, licenciada, no, siempre yo creo que la que me ha antecedido, creo que tienes razón. Los proyectos, el futuro, por ejemplo, para cualquiera, ¿no? De nosotros, de nuestros hijos, de los estudiantes, siempre es pensar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ser en lo futuro? Tiene que mejorar. Y uno de esos aspectos es siempre, ¿no? Ver que cada día va avanzando la tecnología, ¿no? ¿Y dónde va avanzando? ¿Dónde va mejorándose? Es en el exterior, ¿no es cierto? Uno de los futuros que sería bueno para nuestros egresados, nuestros titulados de la UPA, es de que se hagan sus maestrías, sus maestrías en el exterior, educarse, comparar, ¿no? La parte académica con la parte internacional y nacional, para que ellos vean y vean esa visión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos no importar esa tecnología hacia acá para que se desarrolle? Porque si no existe necesidad, no hay necesidad de elaborar proyectos. Sabemos bien que en Bolivia necesitamos proyectos que sean productivos, que nos generen economía, que nos generen divisas. Entonces, eso es el objetivo principal de la universidad, generar estudiantes capaces de que nos elaboren proyectos innovadores, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo estaba escuchando recién, en Cochabamba creo que van a implementar una fábrica de automóviles eléctricos, ¿no es cierto? Y ellos van a importar, van a exportar, mejor dicho. Entonces, ese tipo de proyectos sí nos lleva a que generemos mayor economía. Lo más importante es generar economía, tanto familiar, social y a nivel nacional. Simplemente eso, licenciado. Muy bien, sí, muy buen aporte. Evidentemente, ¿no? Los proyectos, no vamos a encontrar proyectos ya elaborados para que ellos puedan solamente reestudiarlo, ¿no? O estudiar o aplicarlo, ¿no? Los proyectos se tienen que igual crear, ¿no? ¿Para qué? Para que también nuestros estudiantes y nosotros mismos podamos aplicar una educación por competencias en este proyecto, ¿no? Implementar lo que hemos aprendido en base a resolución de problemas para resolver este mismo proyecto, ¿no? Entonces, lo que sí indica el colega Efraín es verdad, ¿no? Mucho, yo también he escuchado recientemente de que se va a hacer unas pruebas del panel solar encima del teleférico, ¿no? Entonces, ese es un proyecto, por ejemplo, real, donde se va a hacer todo tipo de estudios
y ahí es donde se va a aplicar lo que sea el conocimiento que se ha implementado o que se ha transmitido a los que están haciendo este proyecto. Ahí es donde se va a ver los resultados, ¿no? Si funciona o no funciona y cuál ha sido el resultado, ¿no? de esta implementación y qué es lo que estamos obteniendo. Y si funciona, bien, ¿no? Y si no, entonces, ¿qué hay que replantear? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que retroalimentar? ¿O en qué estamos fallando para poder tener un resultado óptimo, ¿no? Entonces, realizar un proyecto tampoco es que lo lancemos el proyecto y que esto realmente sea exitoso, ¿no? Va a tener sus falencias, va a tener sus fallas, vamos a tener que replantear en algunos casos y bueno, y volverlo a poner como proyecto, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Tiene toda la razón. No es nomás poder decir, hacemos proyectos de lo que sea y ya, ¿no? Entonces también el proyecto tiene que estar bien pensado. Vamos a ver aquí la siguiente diapositiva, estrategias docentes en la educación por competencia, ¿no? Las estrategias docentes en la educación por competencia en ingeniería incluyen el aprendizaje basado en proyectos, la evaluación continua, el uso de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales del ingeniero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a analizar 4 puntos que he puesto, ¿no? Para que se pueda ver como estratégico qué estrategias vamos a utilizar como docentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en proyectos integradores, podemos implementar estos proyectos integradores donde los estudiantes deben diseñar, ¿no? Deben construir un prototipo funcional, ¿no? Entonces, aquí se puede armar equipos, ¿no? Y para eso se requiere conocimientos de otras áreas también, ¿no? Y en este caso se puede realizar colaboración con otros colegas para que esto salga como se está pensando, ¿no? Evaluaciones basadas en rúbricas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Esto puede ser no solamente el resultado final, sino también puede ser el proceso de qué habilidades van a desarrollar, ¿no? Para hacer estas evaluaciones. Trabajo en equipo. Bueno, eso ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? El trabajo en equipo siempre da buenos resultados, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es motivar a que todo el equipo trabaje en la misma dimensión, ¿no? Que tengan el mismo equilibrio de avance, el mismo aporte, el mismo conocimiento, ¿no? Puede ser en el mismo área o en diferentes áreas, pero debe tener el avance adecuado para que esto dé un resultado positivo, ¿no? Aplicación del conocimiento técnico, ¿no? Entonces, esto como las habilidades de trabajo en equipo, el tiempo que se emplea en la gestión de la aplicación, ¿no? Y el conocimiento técnico es muy importante, ¿no? Porque esto plasma lo que se ha ido desarrollando. Entonces, esos 4 puntos son importantes para que los docentes tomen como estrategia para poder realizar realizar y utilizar todas las herramientas que necesiten para poder implementar la educación por competencias. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el rol del estudiante en ingeniería, ¿no? El estudiante en ingeniería debe adoptar un papel activo y lo que decían en las anteriores intervenciones, ¿no? Un papel comprometido con su aprendizaje, ¿no? Esto implica participar activamente en clases, colaborar en proyectos de equipos y buscar constantemente cómo aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas, ¿no? Entonces, aquí los estudiantes juegan el papel tal vez más importante. Puede ser que los docentes tengamos todas las herramientas, tengamos todo el material, todo lo que se necesite para poder transmitir al estudiante, pero si el estudiante no tiene ese compromiso de poner activa su presencia en las clases, de consumir el conocimiento del docente y tener un aprendizaje positivo, no vamos a poder conseguir lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudiante tiene que formar parte de este aprendizaje igualitario con nosotros, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer para esto es
es incentivar al estudiante, motivar al estudiante para que ellos formen, ¿no? Parte de grupos, por ejemplo, robótica, ¿no? Pueden hacer competencias de ingeniería, pueden participar en concursos, pueden participar en las ferias, pueden participar en las olimpiadas, ¿no? Obviamente ahí cada docente del área, de la materia, va a llegar a ser el tutor que va a guiar en este sentido, ¿no? Vamos a enfatizar la importancia de la autodisciplina en este caso, ¿no? La iniciativa personal que tiene que tener el estudiante, ¿no? En la formación. Además de eso, como lo decía un colega antes, ¿no? Ellos van a ser ingenieros de aquí a 4, 5 años, 3 años, van a ser ingenieros y como ingenieros tienen que tener no solamente el conocimiento, ¿no? Sino también tienen que tener esa autodisciplina, la iniciativa de ser un buen ingeniero, ¿no? Entonces los estudiantes tienen que ver cada proyecto, cada actividad, cada tarea que se les asigne como una oportunidad, ¿no? Entonces, a eso tiene que estar motivado el estudiante y aclararle a los estudiantes que ese es el principal papel que ellos deben cumplir para que puedan desarrollar una competencia y que te lleve a un éxito, ¿no? A un resultado óptimo de lo que estamos implementando, ¿no? Y que van a ser útiles además en su carrera profesional, en su vida cotidiana, ¿no? Y en su trabajo también. Entonces, es el rol que tiene que cumplir un estudiante de ingeniería, ¿no? Aquí tal vez podemos, en sus experiencias también proponer tal vez algún rol más importante que tenga que ver con este tema, ¿no? Tal vez alguien tiene alguna sugerencia de un rol del estudiante de ingeniería que sea trascendental en sus materias tal vez o en sus áreas. Adelante, Javier. En este sentido, en lo que son los proyectos, tiene que ver también la parte innovadora, ¿sí? Porque obviamente siempre hacemos proyectos en competencias que los repetimos muy continuamente, ¿sí? Entonces es necesario al inicio que el proyecto sea un poco motivador, pero también que los proyectos sean poco innovadores, ¿sí? Distintos, ¿sí? Y como decían los anteriores colegas, ¿sí? La sociedad necesita nuevos proyectos, ¿sí? Más innovadores, como usted también decía, eso del teleférico, ¿sí? Que son nuevos, ¿sí? Que van a servir a la sociedad y que, bueno, el estudiante, pues en este caso puede implementarlo en su vida profesional, ya sea en una empresa o ya sea independientemente, ¿sí? Lo más importante es que, como decían los colegas, la motivación que necesitan estos estudiantes, nosotros tenemos que darles, pero ellos también tienen que al inicio definir algo novedoso, ¿sí? Principalmente. Muy bien, Javier. ¿Alguien más? Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Adelante. Gonzalo Rojas. Ya, desde mi punto de vista, si bien el rol del estudiante de ingeniería es formar todo lo que ya nos ha mencionado hasta esta parte, considero que un aspecto relevante que no estamos tomando en cuenta dentro de lo que son proyectos es que normalmente los ingenieros trabajan de forma multidisciplinaria con diferentes profesionales. Creo que un rol del estudiante, aparte de desarrollar todas las competencias de tipo técnica, también tiene el rol debería desarrollar sus habilidades blandas, no solamente con los profesionales de su área, sino también con contadores, con economistas, con abogados, porque un proyecto real enfoca todas esas áreas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, bien, sí, evidentemente, ¿no? Se tiene que considerar estas opiniones que han vertido, por ejemplo, los proyectos innovadores, ¿no? Entonces, para eso también está inmerso lo que es el tema de la investigación, ¿no? Para poder saber qué proyectos son innovadores, tenemos que investigar, ¿no? Y enseñar a los estudiantes también a investigar, ¿no? Entonces, es importante enfocar a los estudiantes en que para poder hacer proyectos innovadores se tiene que investigar, ¿no? Y podemos hacer investigación dentro de nuestra misma universidad, fuera de ella, en nuestro país,
¿no? Inclusive en el exterior, ¿no? Entonces, hoy en día con la tecnología se puede llegar a saber información rápidamente, ¿no? De otros países. Es más, y bueno, hacen ese tipo de presentaciones también, ¿no? Y generalmente en los países exteriores, los que implementan este tipo de investigaciones son los que han hecho investigaciones sumamente tal vez con más tiempo, ¿no? Entonces, y así vamos recorriendo, ¿no? De investigación y mejorando las investigaciones que se han proporcionado. Entonces, sí, es muy importante también eso, ¿no? Tomar en cuenta de que es multidisciplinaria, sí, y en todos los casos, no solamente en ingeniería, en todas las áreas y carreras, el trabajo multidisciplinario es muy importante, ¿no? Saber reconocer eso y hacer la práctica de esta misma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Colaboración docente-estudiante, ¿no? La relación entre el docente y estudiante en la educación por competencia es una colaboración donde ambos tienen responsabilidades claras, ¿no? Entonces, aquí estamos con esa responsabilidad, ¿no? El éxito en la formación depende de una comunicación efectiva y de un compromiso compartido. Y es lo que comentábamos a principios de la clase, ¿no? Y la anterior también mucho se ha enfatizado esa parte con los colegas, ¿no? Con el aprendizaje y el desarrollo profesional que se va a obtener a través de esto, ¿no? Del compromiso. Entonces, voy a enfatizar ahí que el estudiante tiene que tener ese compromiso y que además hacerle conocer que es una responsabilidad, tanto del docente como del estudiante, ¿no? Entonces, ahí mucho se puede hacer con ellos, haciéndoles notar, ¿no? Su responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora ya es el estudiante participativo, colaborativo, y este estudiante tiene que asumir esa responsabilidad y tomarlo en serio, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que había puesto, por ejemplo, aquí eran las sesiones de mentoría, ¿no? Una investigación colaborativa, ¿no? Donde los docentes pueden guiar a los estudiantes con sus proyectos personales o investigación o hacerles un inicio de investigación de un tema, ¿no? Un ejemplo de tema que ellos puedan seguir y en el camino ellos propiamente ya van a encontrar algún tema de investigación, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, las actividades colaborativas, ¿no? El desarrollo de prototipos, simulación de proyectos, ¿no? Concursos, estudios de casos, ¿no? Entonces, todo ese contexto que ellos van a tener, lo van a realizar de acuerdo al área que se les está proponiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, en un curso de ingeniería mecánica, en un aula donde los estudiantes aprenden sobre diseño y fabricación, ¿cuáles serían su colaboración del docente, del estudiante y cuál sería el resultado de estos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el docente en este caso? El docente va a plantear un desafío real, por ejemplo, como diseñar un prototipo de una herramienta, ¿no? Entonces, ¿y el estudiante qué va a hacer? Debe trabajar, ¿no? Si son grupos, tal vez en equipos, ¿no? Para poder diseñar y construir este prototipo. ¿Qué va a hacer el docente? El docente va a ofrecer orientación técnica, el conocimiento que sabe para que funcione. El docente ya sabe el resultado que va a obtener. Entonces va a supervisar el trabajo que va a realizar, ¿no? En este caso, el uso de los laboratorios, que hay que tener mucho cuidado cuando son laboratorios que utilizan ciertas herramientas, ¿no? Donde el estudiante tal vez no conozca la manipulación, por ejemplo. Entonces, ¿no? Ahí puede organizar sesiones de cómo se maneja, tal vez retroalimentar periódicamente, ¿no? Indicarles, ¿no? De que esto pueden hacer y esto no tengan cuidado en esto, primero vean cómo lo hago yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, el desenvolvimiento del docente, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los resultados que se va a obtener? ¿No? Que los estudiantes van a aprender no solo con aspectos técnicos, ¿no? Ni teóricos del diseño, ¿no? Sino van a aprender viendo el diseño, la fabricación, ¿no? También ellos pueden gestionar a través de eso otros proyectos donde puedan realizar el mismo manipuleo, ¿no? Pueden colaborar en equipo, también pueden responder tal vez a necesidades pequeñas de clientes, ¿no? O en otros casos, tal vez a usuarios finales, ¿no? Entonces, ese tipo de colaboración docente-estudiante se tiene que realizar a través de
del conocimiento que el docente ha tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, los manuales quedarían ya como una herramienta de apoyo, ¿no? Entonces, los manuales ya estarían tal vez más para poder ver si realmente empieza en este punto o en otro punto. Pero ya el hecho de enseñarles en laboratorios de manera presencial, viendo como el tutor principal al docente, ellos van a poder seguir y van a poder hacer ese compromiso, ¿no? De que si lo ha hecho bien mi docente, entonces yo debo hacerlo. Y es una responsabilidad que debe hacerlo también, ¿no? Y así podemos mencionar varios ejemplos, ¿no? De diferentes áreas de ingeniería, ¿no? Entonces, esa colaboración docente-estudiante es muy importante transmitirlo de acuerdo a lo que el docente va a colaborar, el estudiante va a ser otro colaborador y a partir de eso se va a obtener un resultado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Desafíos y oportunidades para el docente. Para docentes y estudiantes, ¿no? Bueno, aquí en el texto, ¿no? Tanto docentes como estudiantes enfrentan desafíos en la educación por competencias, como la adaptación a nuevas metodologías, la gestión del tiempo. Sin embargo, también existen grandes oportunidades para el desarrollo profesional, la innovación en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, las metodologías que se vayan a utilizar en el tipo de enseñanza que se va a implementar, tiene que tener el objetivo de que esto va a mostrarles oportunidades, ¿no? Para su desarrollo profesional sobre todo, ¿no? Entonces, estos desafíos, sobre todo para los docentes, debe ser una adaptación, ¿no? Actualmente, ¿no? Se va a hablar mucho de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? El tiempo, la gestión del tiempo en los proyectos complejos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir en el punto donde decía algún colega, no podemos implementar proyectos en cada materia, pero sí podemos implementar un proyecto de una cierta rama de estudio, ¿no? Entonces, y ahí se puede gestionar el tiempo, ¿no? Entonces, ahí los docentes que van a colaborar en este proyecto van a gestionar un tiempo establecido. Probablemente no el tiempo que se le ha asignado en la materia, probablemente sea un tiempo adicional, pero esto sí va a hacer que este proyecto llegue a poder concluir con éxito, ¿no? Y más si es complejo. La creación de proyectos innovadores, ¿no? Lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Tener la capacidad de poder hacer estos proyectos innovadores, ¿no? Y para eso se requiere también que nosotros como docentes tengamos capacitaciones, tengamos la orientación asertiva de cómo vamos a plantear, replantear proyectos innovadores y tener el acceso a la información para tener este tipo de proyectos, ¿no? Tal vez en un principio vamos a replantear proyectos de otras universidades, tal vez del exterior, pero a partir de eso nosotros podemos ya incursionar, proponer nuestros proyectos innovadores, ¿no? Y tal vez proponer a las empresas de nuestro mismo país para que esto se vaya a desarrollar. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que en este caso el docente siempre, en todos los casos, va a ser el tutor, ¿no? Entonces, bueno, esos dos puntos lo había puesto. También en este caso hay que considerar que sí se va a tener una sobrecarga de trabajo, ¿no? También hay que tomar en cuenta en estos desafíos la resistencia al cambio, ¿no? El docente probablemente pueda tener una resistencia, ¿no? De tal vez decir, pero ¿por qué? ¿No? En algunos casos tal vez, pero no me pagan de estas horas o no me pagan de este trabajo, es adicional, ¿no? Otro aspecto social, ¿no? Que no permite tal vez que hagamos este tipo de innovación, este tipo de cambio, ¿no? Y también en los estudiantes, ¿no? La resistencia al cambio de esta nueva forma de enseñanza, ¿no? Tal vez en muchos casos van a querer lo tradicional, ¿no? Entonces, ese desafío que tenemos hay que hacerlos ver como oportunidades a ellos para que lo asimilen y no muestren esa resistencia.
¿no? Entonces, estos desafíos te abren puertas también, ¿no? Para innovar, ¿no? Y mejorar la enseñanza. Entonces, bajo ese entendido es como se debe transmitir a los estudiantes. A ver, aquí necesito que bueno, 3 participantes me puedan indicar, ¿no? Algunos desafíos, sobre todo desafíos, porque oportunidades hemos hablado bastante. Algunos desafíos con los que vamos a tropezar en nuestras áreas. Adelante, Marcelino. Bueno, por lo que he vivido, ¿no? En la UPEA ya un buen tiempo, uno de los principales desafíos que tenemos, que tenemos todos en esta sociedad, los que estamos referidos a lo que es la educación, es la selectividad de los estudiantes, ¿no? O sea, ¿quiénes van a llegar, o sea, quiénes entran a la facultad o a las carreras de la facultad o a las carreras de ingeniería? Ya, entonces, me parece que todo lo que se está exponiendo es ideal, es muy bueno, ya, pero el problema es que, como dicen, el buen carpintero o el buen escultor, quizás podríamos decir, de cualquier madera forma una buena escultura. Bueno, había que ver eso, ¿no? Si pasa o no pasa, porque si bien los docentes lo podríamos tomar como un desafío el formar buenos profesionales, tendríamos que tener, creo que un material medio por lo menos, ¿no? Entonces, para eso seguramente las políticas de la universidad en la ciudad del Alto tendrían que proponerse, ¿no? Hacer esa selección podríamos decir, de recursos humanos, o sea, con respecto a los estudiantes, en los diferentes colegios, lo que no se hace hoy. No sabemos, ¿no? En todos los colegios yo creo que hay, eh, se puede decir, jóvenes que están estudiando, adolescentes, que pueden ser buena madera para ser ingenieros, pero quizás muchos de ellos se van a otras cosas, ¿no? Puede ser que sea por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, no se puede distinguir exactamente, pero sería bueno que se ponga énfasis en la selectividad, ¿no? Recordemos que, o bueno, podemos ver las estadísticas en el exterior, que apenas el 5% de la población, por ejemplo, en Alemania, puede entrar a estudiar a una universidad, ¿no? Entonces, las realidades son totalmente diferentes. Imagínense, 5%, pero acá, ¿qué pasa? Todos quieren entrar y lo hacen, ¿no? A la universidad. Pero el sistema selectivo estará cumpliendo, no estará cumpliendo. ¿Cómo será? ¿No? La verdad que había que realmente investigar, no simplemente ponerse en estadísticas que así es en La Paz o en Cochabamba, sino realmente investigar todo esto, lo que pasa, ¿no? Con nuestro sistema educativo. Y quizás ver como desafío el mejorar todo este sistema, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien. Sí, ¿no? Este desafío no solamente es para la universidad, ¿no? Ya se ha visto desde años atrás que están queriendo implementar este tema de educación por competencias en las escuelas también, en los colegios, ¿no? Sin embargo, en la universidad es el punto clave donde se llega a realmente impartir, ¿no? Este tipo de enseñanza. Entonces, en ese entendido, el desafío que ha mencionado el colega es así, ¿no? Es bastante real lo que plantea este desafío que ha mencionado. Bueno, no es un desafío actualmente, ¿no? Ya se tiene que ver como desafío para que se pueda enfrentar, ¿no? Además de que no solamente, bueno, estos porcentajes que se mencionan en diferentes universidades, inclusive del exterior, se tendría que llegar a analizar, ¿no? No solamente en el tema de quiénes están siendo o quiénes van a postular o van a ser profesionales en ingeniería, ¿no?
¿Y qué pasa con las personas o estudiantes con discapacidad que están estudiando esta rama? ¿Cómo nosotros enfrentamos este desafío? ¿Qué podemos realizar con este estudiante? ¿Cómo vamos a sacarlo adelante si es que este estudiante realmente ha decidido ser ingeniero? ¿No? Por ejemplo, es otra pregunta eso, ¿no? ¿Cómo asumo este desafío con este estudiante con discapacidad, sea cual sea la discapacidad? Otro, el lugar. Por ejemplo, lo pongo como desafío, la enseñanza, las oportunidades de acceso a los ambientes necesarios como laboratorios, por ejemplo, ¿será igual en las áreas rurales, en nuestras sedes, por ejemplo? Entonces, ¿cómo enfrento este desafío? ¿Cuál va a ser mi estrategia o cuál va a ser la oportunidad que yo voy a ofrecer como docente ante este desafío a los estudiantes? ¿Alguien más quiere comentar? Hoy ha habido poca participación, ¿no? Carlos, Mauricio, adelante. Lo que pasa Muy que buenas yo, noches, Magíster y a los colegas. Uno de los desafíos que ya estamos enfrentando actualmente es justamente, como el colega anteriormente mencionaba, es la baja preparación que están teniendo los estudiantes en el colegio. Puede ser que a raíz de esta situación de la pandemia, hay una generación que prácticamente el rendimiento en primeros semestres, cuando ingresan y demás, es muy bajo. Eh, un ejemplo nomás, en física se les hace la pregunta de qué es un decímetro, y eso no me está pasando solo con las materias aquí en la Universidad Pública del Alto, en otras universidades. In- ¿Qué ocurre? Ni siquiera te conocen ese concepto y es prácticamente un arrastre de tantos semestres. El desafío que estamos enfrentando prácticamente es, aparte de impartir el conocimiento técnico que nosotros tenemos que darle como ingeniería, es nivelar prácticamente, como dice el colega, a un nivel óptimo en el cual van a desarrollar tecnología. Y en este caso estamos supliendo o realizando trabajo que debería haberse hecho o se ha descuidado o por algún problema, como usted indica. En este caso es enfrentar todos los problemas ya consecuentes a la época de pandemia. Inclusive la pandemia ha dejado el efecto virtual, que tiene algo de interesante, es algo muy provechoso, pero el estudiante actual no sabe aprovecharlo. Piensa que con tener información, los PDFs, videos, todo en la nube o en su disco duro o en su computadora, cree que con eso tenerlo en almacenado ya va a probar. Sin embargo, ni siquiera lo revisa y demás. Entonces, hay una necesidad de inicialmente motivarlos y una automotivación y concientización del propio estudiante. Gracias. Muy bien. Luis, adelante. Buenas noches, Magister, colegas, buenas noches. Bueno, yo creo que ha tocado un punto medio, bueno, no medio, sino un punto muy importante. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Yo me pregunté qué características tenía una de las mejores, una universidad que se puede considerar de las mejores, ¿no? Investigando en el internet pude ver que las universidades, las mejores universidades del mundo tienen buena infraestructura y recursos, ¿no? Que brindan a los alumnos, podríamos decir, de tal manera que dan un excelente ambiente de apoyo, ¿no? Para que el estudiante pueda crecer y avanzar y obviamente tenga una educación sobre todo actualizada y muy relevante para cuando vaya al mundo laboral. Las mejores universidades están generalmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos países de Europa, como Alemania. Bueno, es fácil ver, ¿no? Y también me puse a ver el ranking de las mejores universidades de Bolivia,
¿ya? Y algunas características que consideran para evaluarlas. Entonces, me preguntaba yo, eh, ¿cuál es el ambiente que nos da la universidad? ¿Qué recursos de infraestructura? Como usted dijo, ¿será que nuestros laboratorios están equipados? ¿Será que tenemos la suficiente, bueno, material tecnológico o recursos para que los estudiantes puedan tener las armas cuando salgan al mundo laboral? ¿No? Y a veces da, da que pensar todo eso, ¿no? Porque si estamos hablando de nosotros, de una educación basada en competencias, también históricamente pude ver que esto de las competencias empezó en los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que este es un país con mucha tecnología y, por ejemplo, en México más o menos, no sé si será cierto en lo que pude investigar, a partir de los entre 80 y 90 ya se ha implementado esta educación. Lo que me preguntaba, yo decía, ya son muchos años en los que, por ejemplo, México, Estados Unidos, ya tienen esta educación basada en competencias. Y quería saber y preguntarle, por favor, Magister, ¿cómo son los resultados hasta el momento en estos países, ¿no? Nosotros, lamentablemente, como país, no tenemos mucha tecnología. Y yo pienso que nos vemos un tanto atado de manos porque no tenemos también una buena infraestructura ni recursos para poder enseñar a nuestros estudiantes en nuestras áreas, ¿no? Que es ingeniería. Em, entonces, ¿cómo compensar esta parte? Además, y le daré un dadito más, no voy a hacer propagandas para otra universidad, pero sé que están cambiando. Ya no están, no sé si será cierto también, me indicaron que en algunas otras universidades ya ni siquiera hacen valer los trabajos prácticos, tareas, o sea, ya están cambiando a un método de tal manera que los exámenes valen casi el 100%, ¿no? Entonces, no sé si me puede responder, por favor, el Magister, cómo después de ya todo este tiempo están evaluados la gente que ha sido, digamos, o los estudiantes que han salido con este método de enseñanza y si han dado resultados. Yo creo que en otros países sí, pero en nuestro país no tenemos mucha tecnología y bueno, es un tanto complicado, ¿no? El cambio. Gracias, Magister. Está bien. Bien, sí. Bueno, yo también he estado haciendo estudios, ¿no? En diferentes universidades, cuáles han sido los resultados y cómo se han adaptado a esto los estudiantes, ¿no? A ver, un ejemplo, por ejemplo, que estaba leyendo antes de ayer era el país de Finlandia, ¿no? Y tiene una alta calidad educativa, ¿no? Este país está conocido por su sistema educativo altamente efectivo, ¿no? La educación por competencia ha integrado exitosamente a sus estudiantes, ¿no? Entonces, en las evaluaciones internacionales, ellos tienen, bueno, sobresalen, ¿no? Tienen unas notas que aprueban, ¿no? En competencias, ¿no? Entonces, se destacan, por ejemplo, en resolución de problemas. Entonces, y como usted indica, ¿no? Obviamente haciendo un estudio, ¿no? Si entramos a Google, pues las universidades de este país son prácticamente muy equipadas, ¿no? El internet ahí es gratis, los laboratorios son personalizados para cada área, ¿no? Y bueno, lo que sí, digamos, se ha visto, he podido ver en esta universidad, es que el pensamiento crítico de los estudiantes y docentes han sido muy compartidos, ¿no? Y han obtenido habilidades entre ambos. Entonces ahí, por ejemplo, el docente es uno más de ellos, ¿no? Entonces, el docente les plantea y también puede ser corregido, ¿no? Por él, por los mismos estudiantes. Entonces, ahí el aprendizaje es compartido entre los dos, ¿no? Y bueno, pues más que todo también se dejan llevar por la parte socioemocional, ¿no? Del sentirse bien al lograr un resultado positivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que he podido ver es que su enfoque es más personalizado, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, permiten que sus estudiantes avancen a su propio ritmo,
¿no? Entonces, pero obviamente para que avancen a su propio ritmo, ellos tienen que tener lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Una responsabilidad, ¿no? De que va a asumir esa responsabilidad de que tiene que aprender y tiene que estar al igual, que avanzar igualmente con lo que se está planteando en el proyecto y ser ese engranaje que necesita, ¿no? Entonces, esos son los resultados que he podido ver, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, ¿no? En ese país. Ahora, obviamente, como en todos los países, existe desigualdades, ¿no? Regionales, ya de pueblos y demás, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que aquí tratamos de hacer en Bolivia es, por ejemplo, en algunas escuelas se hace eso, ¿no? Cuando eligen, por ejemplo, a qué rama puedes ir, no sé cómo, ahorita lo he olvidado esa palabra, pero eligen, ¿no? A qué rama, pues si vas a exactas o si vas a sociales o si vas a derecho, no hacen ese tipo de elección en algunos colegios. Entonces, pero en estos países como Canadá, Finlandia, ya desde niños, así como en la China, les empiezan a descubrir cómo va a ser su avance en la enseñanza, ¿no? A qué lado se va a dirigir. Entonces ya desde ahí ellos tienen esa noción de poder enseñarles y poder orientarles y empujarles a qué lado van a ir, ¿no? Entonces es lo que yo he podido averiguar, ¿no? Para tal vez un poco complementar a la pregunta del colega. Perdón, licenciada, ¿me permite comentar? Sí, adelante. Bueno, el problema radica en la estructura productiva que tienen los países desarrollados. Por ejemplo, toda la producción se fundamenta en lo de abajo, o sea, es un triángulo que tiene una base gigante. Es decir, los técnicos medios son el fundamento de la producción. Luego le siguen los técnicos, ¿cómo podríamos decir? Los ingenieros, o bueno, técnicos superiores. Luego vienen lo que aquí llamamos escuelas industriales, los que son los ingenieros de ejecución. Y luego recién viene lo que es la academia, la universidad. Ya, pero sin embargo, el triángulo está bien sostenido. ¿Por qué? Porque abajo, por decir, si tenemos 10.000 personas, abajo hay por lo menos una cosa de 7.000 o quizás más. Luego va subiendo y en la final, en los que llegan a la parte académica, apenas alcanza el 5%. Entonces, el sistema productivo está bien planificado. Ahora, ¿cómo es que se los va orientando? Se los orienta a partir de los 12 años de edad y muchos ya salen profesionales al terminar el bachillerato. Y a la gente, bueno, a los que se han formado, no les interesa mucho, o sea, si es que, digamos, la vida académica, vamos a decir. ¿Por qué? Porque no, tal vez no se sienten con esas ganas de seguir, digamos, desarrollando, pero sí claro, esos sistemas educativos están bien fundamentados también porque les pagan bien y cada 5 años les van aumentando más y más sus salarios con estabilidad laboral, ¿ya? Entonces, por eso es que los sistemas productivos, podríamos decir, en los países desarrollados, son realmente bien sustentados, ¿ya? Y la parte académica es poquita. Por ejemplo, los licenciados, los doctores, hay 3 niveles de doctorados, ¿no? Los que son, digamos, docentes de las universidades. Así un comentario breve, su salario lo donan, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es ínfimo el salario, ¿no? Ganan, creo que desde el asistente, unos 5.000 euros hasta el profesor que están por los 12.000 euros y mucho más. Pero ellos lo donan su salario, ¿por qué? Porque para ellos es muy poquito con respecto a lo que ganan en el sistema de proyectos, porque por administrar un proyecto o supervisar un proyecto con sus equipos que ellos conforman, anualmente ganan más de 1 millón de dólares o de euros, ya, o de dólares, ¿no? Entonces, es un fundamento totalmente enfocado hacia el desarrollo.
donde todos funcionan, podríamos decir, satisfactoriamente. El sistema está en constante proyección y en constante desarrollo. Ahora, con respecto a la producción, los técnicos, digamos, que entran a trabajar alguna empresa, ¿no? O alguna industria, por ejemplo, tuve la suerte de estar en Heidelberg Druckmaschine, donde hacen las máquinas para imprimir dólares, todos los billetes del mundo. Tienen sus propias academias internamente, ¿no? Y no necesitan, se puede decir, que el estudiante o el que va a trabajar ya profesional, incluso ellos seleccionan, van viendo quién es el mejor estudiante en determinado nivel y ya les ofrecen, ¿no? Muchas oportunidades. Entonces, aquí bueno, ese es un sistema de competencias, ¿no? O basado en competencias. Pucha, como decía uno de los colegas, tal vez ni el material nos va a alcanzar, ¿no? No tenemos implementación, y eso es cierto, ¿no? Porque la primera clase creo que no me entendieron porque yo simplemente quise decir de que para hacer un sistema de competencias necesitamos docentes especializados, no simplemente en teoría, y el docente, un solo docente no puede saber todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte práctica, o sea, la parte aplicativa puede enfocarla, pero la parte práctica, para eso se hacen equipos, como decían muchos, multidisciplinarios o interdisciplinarios, ¿no? Y es cierto, ¿no? Nosotros acá en el sistema actual, o bueno, en nuestro sistema educativo, pellizcamos de todo un poquito, ¿no? Eh, Entonces, yo creo que para cambiar al sistema que se propone de competencias, realmente hay que hacer una buena distribución de recursos y también de estabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal estímulo para cualquier persona? El tener un constante crecimiento y desarrollo, ¿no? Sea el nivel académico o de preparación que tenga. Bueno, gracias. Muchas gracias por su aporte, licenciado. Adelante, Carlos. Javier, adelante. Buenas noches, licenciada, buenas noches, colegas. En este sentido, pues lo ideal para hacer un proyecto tenemos que tener muchas herramientas, ¿sí? Para empezar por un proyecto innovador, pues tenemos que juntar un pequeño equipo y hacer un proyecto, ¿sí? Eh, en este sentido, pues tal vez nos falten algunas herramientas y ahí estaría un poco impulsar nosotros mismos, ¿sí? Si nos falta esto, ¿con qué podemos cambiar o cómo podemos hacer? Si no tenemos esto, ¿cómo podemos hacer? Porque en este sentido, cuando ya estemos en la vida profesional, ya sea en un proyecto independiente o en una empresa, uno, no va a ver todas las herramientas, no va a ver todos los equipos, sino va a ver todo el presupuesto, ¿sí? Entonces, en este sentido, también tenemos que ganar esa competencia como para poder, si no tengo esto, ¿con qué lo puedo hacer? ¿Y cómo puedo cambiar el proyecto en función de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, en este sentido, sabemos que en todas las empresas lo que menos hay es presupuesto, lo que menos hay tal vez son ciertas herramientas que van a faltar o ciertos equipos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esas competencias adicionales como para decir, si no tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Entonces en ese sentido también es tener otro tipo de competencias, ¿sí? Tal vez nos falte algunas herramientas, pero tenemos que ver cómo podemos compensar eso, cómo podemos encarar el proyecto en función de lo que tal vez nosotros podamos tener, ya sea en dinero o ya sea en herramientas o equipos, ¿sí? Sí, muy bien, gracias, Javier. Bueno, muy rescatable todas las opiniones que se han vertido. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya estamos en conclusión. Bueno, en conclusión de la exposición, y con esto estamos finalizando lo que es la unidad 2, ¿no? El jueves empezamos la unidad 3. Bueno, aquí en conclusión, el éxito en la educación por competencia en ingeniería depende de un esfuerzo conjunto, ¿no? Entre docentes y estudiantes.
Ambos deben estar comprometidos con la mejora continua, con la aplicación práctica de los conocimientos en contextos reales, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se ha aportado, todo lo que se ha vertido, se tiene que enfatizar, ¿no? Reforzar, ¿no? La idea de colaboración, ¿no? El compromiso mutuo, son esenciales para el éxito, ¿no? Sobre todo en la formación de ingenieros competentes, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a concluir. La última diapositiva. Bueno, con eso vamos a concluir. Nadie más tiene algo que decir, ¿no? Para poder explicar un poquito lo Una de la pregunta, plataforma. por favor. Magíster, una pregunta. Adelante. La evaluación en la plataforma, particularmente en mi caso, no pude encontrar. Yo no sé a qué se debía. Le he escrito un mensajito. Creo que tampoco me ha podido responder. Le habla Magín Zera. Ah, ya, a ver. Me he escrito un segundito. Porque tiene una calificación, ¿verdad? La evaluación está en la... Bueno, supongo que los demás han hecho la evaluación, ¿no? Porque no tengo posibilidad de poder acceder. Estoy intentando ingresar desde hace días atrás. Claro, lo hice el foro, lo hice el trabajo 1, en fin, ya lo he subido, pero la evaluación es lo que no me sale. No encuentro las preguntas, no encuentro el archivo, etcétera, ¿no? ¿Su número es el 720-50? No, equivocado. ¿Eso qué número? ¿Celular? ¿Qué es ese número? Celular. No. Luis, El mío es 718 Luis, es mío. 85 20 que me ha preguntado. 200. 718. 85 200. 718 85 200. 85. 200. No tengo mensajito, licenciado. No. Simplemente en la plataforma lo he escrito, no por celular. No tengo tampoco Ah, los ya. suyos. Si me puede, por favor, proporcionar, muy gentil. Claro, bueno, el mío está en el grupo, ¿no? Es el 740-40-35. Sí, ha habido algunos colegas que me han escrito el fin de semana, el cómo acceder, les he pasado unas capturitas para que puedan acceder. Sin embargo, está en la plataforma. Solamente para aclarar, les voy a mostrar. De todas maneras, el cierre era hasta el lunes Era 12 ayer. de Era ayer. ayer, ¿no? Era ayer, claro, sí. Entonces, a ver, un segundito, ahorita voy a ingresar. Ya, les había indicado que se vayan. Están viendo mi pantalla, ¿no ven? Sí, estamos en mis cursos, sí, correcto. Ya, se van a mis cursos y ingresan al módulo que estamos llevando, ¿no? Entonces, aquí les va a mostrar la presentación. Aquí está el plan de trabajo, como les decía. Aquí está en la unidad 1, ¿no? Las diapositivas que me han pedido están ahí. Sí. Eso Material de lectura, material multimedia. Aquí Ujú. están, ¿no? Las tareas. Es la tarea que se ha La cerrado tarea hasta el 1, ya 12 está de agosto. respondido. Sí, ya Ya, está el respondido. foro también. También ya está respondido. Y aquí está la Ahí está el evaluación. problema. Ahí está el problema. ¿No puede ingresar a esta parte? No, ingreso ahí, pero después no contiene ninguna información. O sea, no hay la pregunta formulada, etcétera, ¿no? Evaluación se supone que debe hacer una pregunta, un archivo, algo así, ¿no? Ya, mira, y bueno, yo ahorita estoy como docente, tengo 112 respuestas. Entonces, tal vez algo pasó. Permítame revisar, por favor, desde la configuración, en su caso. ¿Me Sí, puede escribir sí, su sí. nombre completo al WhatsApp, por favor?
Sí, claro que sí le voy a Dice escribir. la palabra. Licenciada, perdón, de igual manera, el mismo problema tuve. Buenas noches, disculpe. Ujú. Ya. Bueno, a ver, para los que han tenido el problema de no poder acceder a la evaluación, escríbanme al WhatsApp, yo voy a hacer una lista y voy a consultar con la coordinadora, porque esto yo no tampoco tengo el acceso para poder modificar en este momento. Eso lo hace posgrado, pero seguramente hay alguna explicación qué es lo que ha pasado. Tal vez han ingresado y lo han cerrado sin hacer el intento. Podía haber sido ese. No, diga, yo intenté ya el 7 de No se agosto, estaba activaba. ya haciendo los ensayos, no entraba. Yo pensé que ya Mm. estaba eximido por alguna razón. Ya. Sí. De todas Dice la maneras, palabra. mándenme su nombre, por favor, para que pueda hacer esta consulta, para que tengan la oportunidad, ¿no? Ok. Ya. Dice Por la Bueno, favor, como palabra. les... sí, por A favor. ver, adelante. Hola. Hola, ¿quién levantó la Licen, mano? sí, sí, yo, Licen, en la parte superior derecha usted tiene el modo de edición. Puede controlar desde ese punto a Ah, toda la claro. plataforma, Sí, Licen. Ahora, yo soy del número 720. Le quería consultar que cuando entré, ahora estoy en la plataforma, quería revisar la prueba. Hay la opción de revisar y no me permite hacer la revisión y ya no me aparece la calificación que o sea, obtuve. No hice dos intentos, sino solo uno. Se podía hacer uno o dos tal vez, pero en el primero ya realicé el examen y ya estaba conforme con eso y yo lo dejé. Y ahora me sale finalizado, pero revisión no permitida. Ah, ya. Bueno, eso de la revisión no permitida, no, a nadie le va a aparecer, eso les va a aparecer al finalizar el módulo. Va a ser sumativa como se ha quedado con coordinación, la suma del foro, la suma de la tarea y la evaluación. Eso les va a Ya, y salir la, cuando ustedes vayan acá, pero en su fotografía dice calificación más alta, eso significa que todo ha respondido bien, licenciado. Sí, sí, y Otro la problema. calificación la tengo guardada, o sea, puedo, la tengo donde está ya la calificación, por eso cuando terminé me salió la nota y debería mantenerse cuando estamos en este tipo de vista, debería mantenerse la nota que yo tengo, digamos, ahí como reporte. Y Ah, ya. vuelvo a No, entrar y licenciado, no sé. no está habilitado la opción para mostrar las respuestas en este caso. Entonces, eso también me ha indicado coordinación, no está habilitado porque se va a mostrar al finalizar, me dijo. Entonces, en el momento que usted ha terminado, probablemente sí ha tenido la oportunidad de ver incluso tal vez las respuestas y el porcentaje total, pero en su caso dice calificación más alta y entonces eso está guardado en la plataforma, no lo podemos cambiar porque esta copia ya está en posgrado. Entonces, tenemos que ver eso y por eso les decía, ¿no? Los que han tenido esa falencia de no poder ingresar al examen, escríbanme al WhatsApp, yo voy a consultar con coordinación y con posgrado para ver cómo abrimos, ¿no? Un día para que puedan dar esa evaluación. Bueno, Sí, dicen, gracias. Ya. Listen, también ponerle en conocimiento de que en el grupo del Diplomado de Educación Superior, ese grupo donde estamos, no está habilitado tampoco para chatear. Está anclado con un alfiler, yo no sé, algo pasa, ¿no? En este momento Ah, quería ya. escribirle ya mensaje a usted, buscando su número, pero no se puede buscar, no está habilitada esa opción tampoco. Ah, ya. A ver, pero mi número es 740 40 A 30 ese sí le voy 5. a escribir. Claro que sí le voy a escribir ese número. Para ver la nota se puede ver en calificaciones, ingeniera. Se puede ver la Sí, calificación que se ha obtenido. Y sí, eso sí, eso ahorita yo puedo sí. obtener. Sí, eso sí. Bueno, esa parte sí yo lo voy a manejar, pero ahí es donde está, ¿no? Para los que tenían la duda de que no estaba el examen y demás. Entonces, como les he dicho, cualquier problema que tengan, escríbanme, por favor, yo voy a hacer la representación con coordinación. Y para avanzar, por favor, en la parte 2 ya está, por favor, en la unidad 2 ya está la diapositiva de la anterior clase, la grabación de la anterior clase, ya está el foro y la práctica. Entonces, ahora voy a subir la diapositiva de hoy y bueno, voy a preparar la evaluación.
¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, a ver, tengo aquí en dos mensajes. Nicolás Quienta dice, no puedo ingresar a la plataforma y tareas. ¿Tiene su usuario y contraseña, licenciado Nicolás? Sí, sí tengo mi contraseña también y no puedo ingresar. Ya, un favor, acabemos la clase y me manda unas capturitas de cómo está y le voy a indicar, por favor. Muy bien, gracias. Ya. Bueno, entonces Eh, con eso estaríamos dando por terminada la clase de hoy. Nos vemos el licenciada, jueves. licenciada, ¿Sí? un favorcito. Estaba viendo ahorita la tarea 2, pero dice tarea 2 como título y práctica uno unidad 2. ¿Se refiere a eso o no sería tal vez que lo pueda corregir práctica 2 unidad, tarea unidad uno? No, es que estamos en la unidad 2. Es la práctica uno de la unidad 2. Ok, la La tarea 2 unidad sería, uno ya lo hemos cerrado la unidad uno con todo, ¿no? Ahora, si gustan, lo puedo poner práctica 2 de unidad 2, que va a ser de 2, digamos, ¿no? Todo referido a claro. 2. Ujú. Ya, lo voy a modificar de ese modo entonces. No, depende de usted. Pensé que era la misma unidad, pero entonces la unidad 2, bueno, no, depende de usted, licenciada. Ya, pero para aclaración es la práctica uno de la unidad 2. Tampoco vamos a tener más prácticas, pero para hacer referencia, ¿no? Licenciada, disculpe, buenas noches. Hola, Fabiana. Fabiana, De igual, adelante. de igual manera, ¿no? Por favor, quizás pueda habilitar, ¿no? El tema de la evaluación. Igual he subido las tareas el jueves, entonces no podía ingresar a esta evaluación. Yo dije seguramente abrirán en un momento, ¿no? Entonces, no, no, no he podido hacer la evaluación. Ya, como le dije, me escribe al WhatsApp con su nombrecito, yo voy a hacer una listita para hablar con coordinación. Pero ya les estoy avisando que para la unidad 2 se va a habilitar la evaluación si lo termino ahora desde mañana y si no, desde mañana hasta el 19 de agosto. ¿Ya? Ujú. Muchas gracias. Ok, Está muchas bien, gracias. Vale. está bien. Buenas noches. Perdón, licenciada, simplemente una Sí. sugerencia. Le Dígame. pediría, por favor, que delimite o limite. Por ejemplo, a mí me tocó, yo estoy de la P hacia atrás, mi apellido es R. Ramírez, entonces me tocó hacer sobre el posgrado en la ingeniería, ¿ya? Entonces, eso es un tema demasiado extenso, muy grande, ¿cierto? Entonces, yo le pediría que lo delimite en la próxima tarea, porque me salieron como 18 diapositivas, ¿ya? Y bueno, pues cuesta hacer, ¿no? Eh, o sea, que las preguntas estén bien definidas sobre qué exactamente, por favor, porque es muy extenso, ¿sí? Está bien, licenciado. Ya, nada Dice, más, una gracias. consultita, sobre la Dígame. práctica 2 de la tarea 2 es simplemente hacer un resumen de todo lo que hemos pasado, ¿no es cierto? Sí, Un resumen, mapa conceptual y un análisis, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. sí, nada más. Ah, ya, perfecto. Eso se puede hacer en diapositivas también, ¿no es cierto? También lo pueden hacer en diapositivas, en Word, en lo que ustedes gusten. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces con eso terminamos la clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves, por favor. Vale, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. licenciada. Buenas Muy noches. buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches, licenciada. Bueno, Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.